Bien, buenas tardes y bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación y participar de otro Junte de Mentes Pensantes y Excitadas. Damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos cada semana llegar a su mente y a su corazón con investigación científica para que usted la medite y la practique. No nos crea a nosotros nada por fe. El propósito de estas conferencias cada semana es darle a usted un poco de ciencia, un poco de conocimiento para que usted lo aplique a su vida. La semana pasada estuvimos hablando de realmente si existe algún secreto para el éxito, la prosperidad y la salud, y vimos que sí existe. No es realmente secreto, es que la gente no lo conoce, es pura ciencia. Y descubrimos las estrategias que usted puede seguir para optimizar sus resultados de vida. Yo quiero comenzar este encuentro con uno de los modelos más poderosos dentro del campo de la ingeniería cognitiva. Es lo que se llama, y de la ingeniería del lenguaje, es lo que se llama el hexagrama de la intimidad cognitiva. Este hexagrama son 6 preguntas que usted en la intimidad de usted consigo mismo todas las mañanas, al recuperar conciencia después de haber pasado por el periodo de luz y le regresan la vida y la conciencia, usted debe hacerse estas preguntas. La diferencia entre el estado de dormido y el estado de despierto, como nosotros le llamamos, es la capacidad de pensamiento. Así que cuando usted recupera por la mañana la conciencia, la primera pregunta que usted debe hacerse es: ¿por qué es importante que yo en este día esté en control de mi propio pensamiento? La segunda pregunta: ¿por qué es importante que yo en este día esté en control de mis respuestas emocionales a los estímulos del ambiente que voy a recibir y que son desconocidos para mí? ¿Por qué en este día yo debo tomar control de las palabras que utilice para describir el mundo a mi alrededor? ¿Por qué en este día yo debo estar en control de mi actividad diaria? Quinta pregunta: ¿por qué en este día yo debo estar en control de lo que ingiero, de lo que como, de lo que entra a mi cuerpo y a qué hora yo voy a entrar diferentes sustancias a mi cuerpo? Y la sexta pregunta, que termina el hexagrama de la intimidad cognitiva, es: ¿por qué es importante que al final de este día, donde yo esté listo para perder la conciencia, para perder mi capacidad de pensamiento, y entonces voy a entrar en mi otra conciencia? ¿Por qué es importante que yo controle a la hora en que horizontalizo mi cuerpo y cierre mis ojos? Y si usted todos los días, al comienzo de su día, hace esas 6 preguntas, le garantizo que la calidad de vida suya se optimiza. La sexta pregunta tiene un elemento muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre usted horizontalizar el cuerpo para dormirse y horizontalizar el cuerpo para morir? Es que cuando usted horizontaliza su cuerpo para dormir, usted voluntariamente cerrará sus ojos. Si usted va a horizontalizar el cuerpo y va a morir, necesitará a alguien que le cierre sus ojos, porque sus ojos tienen un apego a la luz. Y eso es lo que sucede con nosotros por la noche, que nuestra conciencia piensa
que va a morir porque perdemos la esencia de nuestra conciencia primaria, que no es la primaria, que conste, vamos a estar claros, es la conciencia que nosotros desarrollamos después del nacimiento, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos una dualidad de conciencia. Así que nosotros debemos ser responsables de, al final de este día que está comenzando, entregar mi conciencia para que el universo o el creador renueven mis energías. La semana pasada habíamos estado hablando de el secreto, y si usted comienza su día con ese hexagrama, entonces usted va a tener control del único día que existe, que es el día presente. Hemos dicho que el tiempo es un constructo social aprendido del ambiente. Nosotros tenemos la capacidad de dominar el tiempo por nuestras funciones cognitivas. Las plantas no dominan un concepto del tiempo, los animales tampoco. Es un concepto que nos hace enteramente humanos. Así que vamos a repasar dos conceptos que son vitales para la optimización de nuestros resultados de vida. Primero, la estructura de cerebros y actividad mental, producto de la más reciente investigación científica, es un gran regalo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, pero no es conocer el dato, es estar consciente de la importancia que esa investigación puede representar en nuestra consecución del éxito y el alcanzar nuestros objetivos de vida. El otro elemento que tenemos que estar conscientes cada día es el conocimiento y la aplicación de lo que conocemos como el protocolo pentario de optimización sistémica. El estudio requiere que hay que entender dos principales tipos de aprendizaje y pensamiento. Primero, nadie nace sabiendo. El ser humano es totalmente pluripotencial al momento del nacimiento. Dependemos en la etapa de la gestación totalmente de la química sistémica de nuestra madre. Cuando nuestra madre nos saca de su interior y nos da a la luz, nos cortan el cordón umbilical y nuestro sistema nervioso entérico, por la percepción de la luz que recibe nuestra piel, se activa. Y comenzamos lo que llamamos un aprendizaje general. Ahí es donde la escuela en el nivel elemental nos ayuda a identificar cuáles son nuestros talentos individuales. Así, en la etapa de formación individual, estudiamos idiomas, especialmente el idioma materno o el idioma secundario. Estudiamos historia, estudiamos filosofía, estudiamos humanidades, estudiamos biología, estudiamos química, física. Ahora estudiamos neurociencia, cronobiología. Es un aprendizaje lateralizado, saber algo de muchas áreas. Ahora, una vez nosotros tenemos una formación básica general, tenemos que entrar en otro tipo de aprendizaje. Y ese es el que nosotros en Pentamind Success Academy queremos que usted haga con nosotros. Entender estructura y función de cerebros, entender el protocolo pentario de optimización sistémica, ser capaz de desarrollar todo su potencial cognitivo y alcanzar sus objetivos de vida. Este tipo de aprendizaje es un aprendizaje vertical. El aprendizaje vertical, entonces, nos permite profundizar para crear raíces y que nos permitan un
crecimiento vertical. La disciplina es el elemento esencial en este aprendizaje vertical. Tengo que dejarme del entretenimiento que puede producir el aprendizaje horizontalizado o el pensamiento generalizado. Así que yo voy a escoger cómo profundizar, y hemos dicho en 5 áreas, que es la que hemos enfatizado en Pentamind Success Academy. Yo tengo que profundizar en la optimización de mi salud, porque si no tengo salud, nada más importa. Tengo que profundizar en la optimización de mi desarrollo cognitivo, porque los talentos que yo tengo son únicos y especiales, y si yo no los desarrollo, estoy privando al mundo de ese beneficio, porque nadie tiene los mismos talentos. El tercer elemento, yo tengo que utilizar mis talentos para prosperar, para crear riqueza para mí, para mi familia y para mi sociedad. El cuarto, tengo que optimizar mis relaciones con la ley del amor. Tengo que aprender a colaborar en vez de competir con mi ser amado. Hay otros animales que son sociales, pero el ser humano, dentro de todos los animales, es el único que siente empatía y colabora intencionadamente en un propósito individual que lleva al beneficio grupal. Y el quinto elemento, tengo que profundizar en mi relación conmigo mismo, con mi placer y mi gozo. Todo lo que yo haga debe ir dirigido a disfrutar esta experiencia de vida. Así que vamos a repasar un poco y los invito a meditar sobre esta investigación de nuestro sistema pentario de cerebros. Esta investigación, primero, la conoce muy poca gente. Nosotros somos enormemente afortunados de que hemos tenido acceso en esta parte de nuestro desarrollo, de aprender esto. El primer cerebro que se desarrolla desde la etapa de la concepción, desde que los 23 cromosomas de mi padre se unieron a los 23 cromosomas de mi madre, se llama el sistema nervioso entérico. Ese sistema, con esa combinación de 23 pares de cromosomas que creó esa única célula, que fue mi principio, tiene una inteligencia, y escuche bien, tiene una conciencia universal. Esa conciencia fue desarrollándose y permitió que esa célula se multiplicara a 2 y permitió a la vez que esas 2 se multiplicaran en 4 y esas 4 en 8, esas 8 en 16. Así ese proceso llegó a que esa multiplicación ocurrió alrededor de 50 veces. Esa conciencia me permitió a mí desarrollar el organismo humano que yo disfruto, que es muy similar al de todos los otros seres humanos. Eso es lo que se llama la conciencia generalizada, la conciencia que nos hace unos, porque todos somos de la misma especie. Ahora, ese mismo cerebro, sistema nervioso entérico, nos permite controlar las respuestas o reacciones al ambiente que nosotros los humanos, por el desarrollo del lenguaje, hemos venido a llamar emociones. Y hay 3 emociones que son aprendidas y son exclusivamente de los humanos. La primera emoción es el miedo. El miedo es una emoción aprendida. El árbol no le tiene miedo al leñador cuando viene con un hacha a cortarlo. La gacela no es que le tenga miedo al león, es que sabe que tiene que preservar su vida. Es el instinto de preservación. La gacela no corre por miedo, corre porque la vida de ella es más importante que la del león. El otro elemento emocional que tenemos que
corregir porque no es innato, es aprendido, es la culpa. Y el tercero es la vergüenza. En la medida en que nosotros como seres conscientes eliminemos de nuestra vida el miedo, la culpa y la vergüenza, entonces tenemos control, podemos decir que tenemos control del sistema nervioso entérico. En la segunda pregunta que nos hacemos todos los días, ¿por qué es importante que yo controle mis respuestas emocionales? Es porque a nivel del sistema nervioso entérico no hay diferencia entre yo y otros animales, especialmente los mamíferos. Ese sistema nervioso entérico también regula mi sexualidad. La sexualidad en el ser humano tiene conciencia dual. Una sexualidad es con el propósito de la reproducción, pero nada da tanto placer y tanta conexión con Dios como utilizar la energía sexual para crear un ser humano a imagen y semejanza de Dios, no un animal como hacen los perros o los caballos, sino un ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y en adición a eso, esa misma sexualidad, cuando no se utiliza para la creación de un ser humano, es para darme placer, para establecer una conexión entre Dios y yo. El tercer elemento del sistema nervioso entérico es la comida. Ese cerebro regula todas las funciones de metabolismo de comida. Descubrimos en el 2011 que en ese sistema nervioso entérico tenemos trillones de bacterias que tienen ese cerebro secuestrado. Así que nosotros no podemos depender de los instintos para comer, porque si fuera por el instinto nos comeríamos todo lo que es dulce, todo lo que es de color, todo lo que sabe bueno, todo lo que huele bueno, aunque sea el mayor de los venenos. El otro cerebro, el segundo cerebro que desarrollamos, se llama sistema nervioso izquierdo. Este sistema nervioso izquierdo me permite la capacidad de la conciencia secundaria, porque ya yo tenía una conciencia desde el mismo momento de la concepción. Esta conciencia depende del ambiente y aquí me va a crear una individualidad. Eso me va a separar de la conciencia universal. Ahora, el reto está en yo entender que antes de yo desarrollar esa conciencia, tenía una conciencia que me une al resto de los seres humanos. Esta conciencia que yo estoy aprendiendo es la que me va a enseñar, la diferencia entre el bien y el mal. Es la conciencia que me va a permitir desarrollar un lenguaje. Es la conciencia que me va a permitir tener un pensamiento racional. Es la conciencia que me va a permitir entender las leyes de la moralidad. Es la conciencia que me va a permitir establecer metas y objetivos, intencionar resultados y desarrollar un plan estratégico de acción para alcanzar esos resultados. Por otro lado, y paralelo al sistema nervioso izquierdo, desarrollo un sistema nervioso derecho. Este sistema me permite la máxima capacidad que yo tengo, que es la capacidad de la imaginación, la capacidad de convertirme en co-creador, la capacidad de alterar la naturaleza para convertir las piedras en un sofá cómodo, para convertir las cuevas en una casa con aire acondicionado, para convertir mis piernas en un automóvil, para convertir mi cuerpo en un avión y viajar alrededor del planeta, para crear una nave espacial que me lleve más allá de este mundo. Es el cerebro que me permite la capacidad de soñar, es el cerebro que me permite profetizar el futuro y alcanzar esa profecía establecida.
El cuarto cerebro, entonces, es el sistema nervioso periferal que me permite saber cuándo moverme y hacia dónde debo moverme. Entonces, voy a moverme, escuche, alejándome de todo aquello que me dé miedo, que me produzca culpa o vergüenza, y acercándome a todo aquello que me produzca gozo, reconocimiento, humor y amor, aunque sea ilegal o sea delito, porque eso es, la moralidad no está innata en mí, la moralidad es algo que yo aprendí con mi cerebro consciente. Así que ese sistema nervioso periferal, si yo lo educo, me va a dirigir a mi objetivo, a todo lo que me dé conocimiento, salud, prosperidad, amor y gozo. Si yo no lo educo, entonces voy a estar rodeado todo el tiempo de miedo, culpa y vergüenza. Y no hay diferencia entre yo, que tengo el poder, y los otros animales que no tienen el poder. El quinto cerebro, que hemos dicho es de muy reciente descubrimiento, es la estructura del órgano pineal, que entonces permite la secreción de unas poderosas proteínas químicas, especialmente la dimetiltriptamina, que me permite esa conexión espiritual, y para aquellos que creemos en Dios nos permite esa conexión con Dios. Por tanto, por eso fue que Descartes, que descubrió esta estructura, le llamó el asiento del alma. Y hemos dicho que esta estructura necesita una química sistémica especial para poder activarse. Por eso es que tenemos por obligación que entender el otro elemento, que es el protocolo pentario de optimización sistémica, que son 5 pasos vitales. Y son 5 pasos que se recuerda porque tiene 5 dedos. Usted es una matriz de 5. Por eso tiene 5 dígitos en la mano derecha, 5 en la izquierda, 5 en el pie derecho, 5 en la izquierda. Y tiene el 5 por todos lados. Nosotros somos una matriz biológica de base pentaria. El primer elemento que tiene que dominar es el control consciente de su respiración. El ser humano es el único organismo que, a diferencia de las plantas que no controlan su ritmo respiratorio, ellas respiran instintivamente por el ADN. A diferencia de los animales que no controlan su ritmo respiratorio, nosotros tenemos una conciencia que me permite bajar y alterar mi ritmo respiratorio. La maravillosa molécula que en el 1998 ganó premio Nobel, es vital que yo la controle diariamente. El monóxido de nitrógeno es lo que me permite a mí separarme del resto de los animales y entender mi capacidad de pensamiento superior y de mis funciones ejecutivas superiores de la neocorteza. Así que yo tengo por obligación, lo ideal es cada hora, pero al menos una vez al día, que bajar mi ritmo respiratorio a menos de 8 respiraciones por minuto, si realmente yo quiero, como a mí me gusta decir, ser verdadero ser humano. Si yo respiro como animal, pues seré animal. Pensaré como animal, comeré como animal y viviré como animal. Pero yo tengo la capacidad de separarme a través de la respiración. Por eso, pues nuevamente, para los creyentes, cuando Dios creó al hombre, lo formó, pero no era un hombre vivo hasta que le dio aliento de vida. Pues todos los días yo me doy ese aliento de vida controlando conscientemente mi respiración. El segundo elemento es el nivel de hidratación. Hemos dicho anteriormente que el agua es luz en forma líquida. Por alguna razón, nuestro cuerpo no es transparente como las salamandras. Nuestra piel impide que la luz entre a nuestro organismo. Para nosotros llevar luz a cada una de las células de los órganos internos, venimos por obligación a usar el agua. El agua es una combinación de hidrógeno que viene del sol y el oxígeno que está en la atmósfera terrestre. Todos los procesos dependen de la energía hidroeléctrica y lo que nosotros entendemos como
envejecimiento es en realidad un proceso de deshidratación a nivel celular. El tercer elemento es la conciencia dual. Tengo que saber reconocer el día y la noche. El día comienza con mi hexagrama de 6 preguntas y la noche debe comenzar con el agradecimiento sobre ese hexagrama de las mismas 6 preguntas. Es importante entender que la conciencia que yo manejo es la que está en presencia de luz. Y hay una conciencia que maneja el universo o maneja a Dios, que es posiblemente más importante. Pues es mi responsabilidad entregar mi cuerpo y mi conciencia durante la noche para que ocurra la renovación celular, la síntesis de proteínas intracelulares, la alteración sistémica y la alteración genética. Son los procesos más valiosos y nosotros tenemos control de ellos. El cuarto elemento es la ciencia ortomolecular y la cronobiología. Yo tengo que conscientemente discernir antes de entrar moléculas a mi cuerpo. Una vez yo entre la molécula y esa molécula esté en contacto con mi lengua, ya perdí control. Mi lengua tiene que metabolizarla, mi hígado tiene que metabolizarla y mis cerebros tienen que metabolizarla. De lo único que yo tengo control es de la molécula cuando todavía no ha entrado a mi cuerpo. Yo decido cuál entro y a la hora que entro esa molécula. Y el quinto elemento es el control de la frecuencia vibracional resonante. Yo tengo que utilizar el control de la palabra para crear armonía con mi lenguaje, para crear armonía en mis relaciones. Así que el ser humano en realidad es producto de la historia que creé con su lenguaje. Cuando escuchamos esta frase de que el ser humano es producto de la historia, pensamos que estamos hablando de la historia del pasado. No, el ser humano es producto de la historia que él verbalice cada día. Lo que significa la historia es la palabra que yo utilice hoy. Yo hoy puedo decirme que soy superhéroe o decirme que soy víctima. Hoy yo puedo decirme que soy salud o puedo decirme que soy diabético, hipertenso, lo que sea. Yo tengo control. Así que es interesante porque cuando nosotros hacemos nuestra historia y hacemos una historia de éxito, de placer y gozo, que siempre nos lleva a vivir en salud, prosperidad, amor y gozo, y la compartimos con la gente le llama a esa historia fantasía, como si eso fuera algo malo. Entonces nos dice que nosotros somos muy ambiciosos o muy fantasiosos. Sin embargo, cuando utilizamos el mismo poder del lenguaje para crear una historia llena de pobreza, llena de enfermedad, llena de dolor, llena de sufrimiento, entonces los demás nos cogen pena, nos exhortan, escuchen bien, a luchar cada día para superar esas adversidades y decirnos que eso es parte de nuestra vida, y nos enseñan a hacer del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, de la pobreza una virtud, y nos enseñan a ver virtud donde no la hay. Y eso es una programación que está en nuestra conciencia que tenemos que eliminar. La sabiduría del ser humano consiste en estar conscientes de que somos libres para escoger nuestra propia historia. Nosotros escogemos las personas que ocupan nuestro lugar, las personas con las cuales nos relacionamos, con las personas que compartimos, pero también escogemos el libreto. Tenemos que tener un plan estratégico de acción. Así que el comienzo de la historia, nuestra historia familiar, pues fue dada por nuestros antepasados. Nadie escogió sus padres, ni el país que iba a vivir, ni el idioma. Pero al día de hoy nosotros tenemos poder de diseñar a voluntad el futuro. Así que nuestra libertad está íntimamente determinada por el lenguaje que nosotros utilizamos diariamente. Dios creó el mundo por la palabra y le dio al ser humano el maravilloso regalo del habla.
En hebreo, la palabra se llama Yehi, que quiere decir así sea. Así que llévate a ti mismo a través de la palabra de dónde estás, a dónde deseas llegar. El poder está en ti. Ricas y abundantes bendiciones.